Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro programa de Reseña Butaca. En esta ocasión vamos a hablar de esta película, La Tercera Esposa, una película vietnamita que está ahorita en algunos cines de México y en general en Latinoamérica. Esta película, vuelvo a repetir, vietnamita, que el título ya nos está diciendo de qué va más o menos la trama, y es la ópera prima de Ashley Mayfair. Y digo ópera prima, recuerdo que las óperas primas son la primera película o el primer largometraje de algún director, directora, ¿no? Lo que sea. Y es bien interesante porque normalmente es digamos la apreciación inicial, o donde el artista, donde el autor maneja muchas ideas y va digamos puliendo, o bueno, no puliendo, sino va presentando su estilo y su manera de contar, que muy probablemente seguirá a lo largo de los años, y bueno, simplemente lo irá mejorando o perfeccionando, pero nos dará esos flashazos de cómo nos va a contar en este caso esta directora, o en caso que fuera un director, cómo va a ir contando sus historias en lo largo de su carrera como director. Bueno, esta película, vuelvo a repetir, La Tercera Esposa, es una historia bien bonita, bien interesante, porque nos va a narrar precisamente de una niña de 14 años que es la tercera esposa de un, pues como un dueño de tierras, ¿no? Un hacendado, por así llamarlo, que tiene en su, digamos, concepción de vida y en sus costumbres vietnamitas, esto es en el siglo XIX, pues la capacidad de tener una tercera, cuarta, quinta esposa, qué sé yo, pero vamos a verla ahora reflejado en esta niña de 14 años que va a ir descubriendo poco a poco muchas cosas acerca de ser mujer y de las desigualdades que se tienen de ser hombre a ser mujer precisamente, y cómo vamos a ir entremezclando esta aparente felicidad o este aparente beneficio que tienen estas personas o estas mujeres al ser esposas de estos terratenientes, que a diferencia de otras mujeres la llevan un poquito mejor, pero que esta esclavitud o esta manera de vivir sigue siendo bastante difícil, no la tienen nada fácil. Y bueno, en esta película que es normalmente el cine oriental, no solamente el vietnamita o chino, ¿no? También el cine japonés, coreano, lo que sea, siempre vamos mezclando un poquito entre el personaje y la naturaleza. Lo bonito de esta película es que, a pesar de la realidad, de la crudeza con la que se trata el tema de ser una tercera esposa, de vivir en esta comunidad con la primera y la segunda esposa, los niños o los hijos de ellos, el esposo, el abuelo y los sirvientes, no es como una pequeña o una mini ciudad en esta en esta localidad vietnamita. Vamos mezclando lo que pasa con la familia, lo que pasa con la mujer, o en este caso con esta niña, adolescente, joven casi, de 14 años, con situaciones de la naturaleza. Vamos a ver hojas cayendo, vamos a ver el río sonando, vamos a ver por ahí algunos gusanos de seda, algunos pedazos de cabello. Entonces nos vamos como relacionando lo que va sintiendo el personaje, o relacionando lo que va viviendo el personaje con algún aspecto de la naturaleza, y es la misma naturaleza que va cambiando el comportamiento o que va cambiando las decisiones o los sentimientos de los personajes, ¿no? Siempre es como muy marcado el estilo de cine oriental, que la naturaleza siempre va acorde a lo que están pasando y no van despegados, siempre van como dando esa comparativa, o inclusive cuando vemos en algunas películas que alguien, no sé, sale herido, tiene sangre, y normalmente va como la naturaleza rojo, los árboles se tornan rojos, el aire se torna más pesado, más denso. Entonces es algo bien tradicional de ese tipo de películas, que en esta no se queda atrás, quizá de una manera un poco más velada, no tan notoria como en otras,
pero que van a ir jugando todo el tiempo, ¿no? Entonces este personaje va a ir descubriendo, esta niña de 14 años va a ir descubriendo la dificultad de ser mujer en estas comunidades o en esta realidad o en esta temporalidad de este universo vietnamita, ¿no? De este siglo XIX. Pero aún así va mezclando esta manera de tratar de ser feliz, porque ella desea aparentemente ser madre, aunque bueno, las mujeres son meramente ornamentales y dadores de placeres y de vida, no sirven para otra cosa, la premisa de la película, ¿no? Y en estas comunidades. Pero ella va descubriendo poco a poco un poco de su sexualidad, un poco de su deseo, y va viendo que la única manera de poder llevar la vida un poco más en paz, un poco más tranquila o acceder a algo mejor es teniendo un hijo varón. Porque teniendo una hija, una hija, no solamente ella no va a poder superar, digamos, esas diferencias que tiene con relación a los hombres, sino que también la hija va a vivir de esta manera, ¿no? Entonces vamos a ver la relación que tienen las esposas, las tres esposas con el esposo, un poco entre hermandad entre ellas mismas, se cuidan entre ellas, se dan consejos de todo tipo, tanto sexuales como de comida, como de crianza, etcétera, etcétera, y vamos viendo que es algo bastante normal, al menos para la primera y la segunda esposa, como que lo aceptan de una manera bastante pues cotidiana, creo yo. Y la tercera esposa sí es como un poco más, no retadora, porque en ningún momento trata de retar o de desprenderse de esta realidad, pero sí un poco cuestionando este tipo de cosas, el por qué está mal, el por qué tiene que hacerse de esta manera, etcétera, 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 pero aceptándolo de alguna manera y tratando de irlo superando. Alrededor de esta película van pasando ciertas cosas, micro infiernos, por así decirlo, en esta aparente felicidad que viven las esposas o esta comunidad, porque viven, creo yo, en bastante armonía, o al menos así se ve, independientemente que es un señor que tiene 3 esposas, ¿no? Pero creo que viven bastante cordial, ¿no? Con bastante naturaleza, pero vuelvo a repetir, se van viendo estos microinfiernos, por ejemplo, una de las sirvientes que tiene una relación con otro de los sirvientes, al no estar casados, por ejemplo, a la mujer la rapan, a él lo castigan, vamos viendo también, por ejemplo, al hijo mayor de este terrateniente, que lo obligan a casarse. Precisamente también es otra de las cosas, que ahí los obligan a casarse sin conocer a sus esposas o sin conocer a sus esposos, y vemos cómo la historia se va repitiendo y termina de una manera bastante difícil. Y la tercera esposa, al final de cuentas, piensa que la mejor salida no es aparte de tener un hijo varón, ¿no? que ella desea que así sea, inclusive lo pide a sus dioses, es mejor no haber existido, ¿no? Porque la realidad para las mujeres es bien complicada, es bien difícil, y ella no ve salida para que eso cambie, al menos en esta comunidad donde ellos viven, ¿no? Entonces es la historia de esta complicación que tienen las mujeres. De hecho, los hombres se ven bastante poco. Creo que la historia está centrada precisamente en los padecimientos o en las dificultades de estas 3 mujeres, en especial en la tercera esposa, que es la que va a ir aprendiendo, es la que va a ir digamos, descubriendo ciertas cosas, que es un poquito más libre, y también es la que va a ir como empujando la historia, independientemente que la primera y la segunda esposa tienen una cuestión más fuerte, una cuestión más pues digamos de experiencia con esta vida, y ellas son como las maestras de esta chica de 14 años, pero ella es quien lleva como la batuta, ese descubrimiento, ¿no? Entonces está entre algo bello o en algo armonioso y también en algo desastroso, sin caer en el melodrama de martirio de ninguna de las 3. Simplemente vemos esta realidad arropada pues de la naturaleza, arropada de la comodidad que tienen, porque pues no pasan hambre, no pasan frío, o sea, viven bastante bien, digámoslo así.
con la única salvedad de que, bueno, viven para el marido y nada más, ¿no? Entonces, y para tener hijos, ¿no? Y tener descendencia como debe ser en esas épocas. Y bueno, muchas comunidades de algunos lugares siguen teniendo estas prácticas, ¿no? Poco actuales, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad que nos muestran en esta película. Y bueno, pues aquí está la reseña crítica de La tercera esposa. Invitamos como siempre a que vean mucho cine de todo tipo, películas de autor, películas de acción, de comedia, de aventura, las que ustedes quieran, porque entre más películas vemos, tenemos un poquito más de capacidad para poder analizar, para poder disfrutar, para poder reseñar, inclusive para poder criticar lo que ustedes quieran. Pero entre más películas vemos, conocemos más los puntos de vista de estos directores y estos guionistas sobre el mundo que nos rodea, que no es otra cosa más que la vida misma. Entonces el cine es un reflejo de la vida, como quieren, bajo el ojo de quien quiere verla, de quien quiere expresarla, y nosotros somos esos espectadores, gratos o no, pero estamos viendo el producto de esta visión que tienen otras personas de la vida, de la comunidad, de la sociedad, del arte, como sea, lo que sea, ¿no? Pues muchas gracias nuevamente por vernos en este programa de Reseña Butaca. Nos vemos la próxima semana. Chao.